Buenas tardes. Hoy vamos a continuar en esta primera parte de la clase con el tema de las clasificaciones de los contratos. De previo a entrar a explicar esta nueva clasificación, me pidieron la palabra Alejandra y Jeffrey en su orden. Entonces, quisiera darle la palabra. Ellos quisieran hacer alguna ampliación a cosas que ellos dijeron en la última clase sobre el tema de la indexación. Así que le daría la palabra en primera instancia a Alejandra. Alejandra. Muchas gracias, profesor. Sí, yo lo que quería referirme es que la semana anterior, cuando hice la presentación, se me había duplicado la sentencia que les había compartido. Entonces, quería referirme a cuáles eran esas sentencias. La primera era ante la Corte de Casación Civil de la Cámara Civil, fue en noviembre del 2018, y se impugnó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Versalles del 2017. Y la segunda también fue en la Corte de Casación Civil de Cámara Civil y se impugnó una sentencia del Tribunal de Apelación de Nîmes del 6 de noviembre del 2014. Justo eso era lo que les quería compartir porque la vez pasada estaba duplicada la sentencia en la diapositiva. Muchas gracias. No, la gracias a usted, Alejandra. Tal vez le pediría, ese dato nos lo podría agregar ahí en el chat, Sí, claro, ya por se los favor, escribo. para que todos lo tengamos. Entonces nada más lo copiamos de ahí si lo quieren dejar referido en algún lado. Y tiene la palabra Jeffrey. Sí, a mí me gustaría aportar a lo que habíamos comentado en la presentación, que algunas de las fuentes que encontramos en materia de indexación se pueden encontrar en el artículo 1163 del Código Civil y el 479 del Código de Comercio. Igualmente en el artículo 19 de la Ley Concursal, en materia laboral, el artículo 566 y en materia contencioso administrativo podemos encontrar los artículos del 123 al 125 del Código Procesal Contencioso Administrativo. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Jeffrey. Me parece que estas ampliaciones que han hecho Alejandro y Jeffrey, me parece que concluyen un tema que fue expuesto con propiedad de parte de ambos, así que les agradezco a los dos estas ampliaciones. Que quedan, de todas maneras, quedan grabados y quedan como un complemento a lo que ellos expusieron en la última clase. Gracias a ambos. Con A mucho gusto. usted. Les comentaba que, bueno, también a Jeffrey le pediría que esas anotaciones de la parte de fuentes normativas, que nos los agregue ahí en el chat también para que todos los tengamos. Ok, perfecto, ya casi las paso. Ahí ya están las anotaciones de Alejandro, solo faltarían las de Jeffrey, ahí las vamos recibiendo. Ok. Esta otra clasificación es la clasificación de contratos de administración y contratos de disposición. Yo creo que la misma denominación ya nos dice mucho, ¿verdad? En el caso de los contratos de disposición, hay una afectación directamente al patrimonio. Hay una intencionalidad, un ánimos de afectar directamente el patrimonio, eh, aunque no necesariamente se produzca un traslado de dominio, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se ha citado el caso del arrendamiento. El arrendamiento podríamos encontrarlo en las dos categorías, tanto en la de administración como en la de disposición. En el caso de la disposición, porque hay alguien que utiliza el bien, eso sería en relación con el arrendatario. Pero también podríamos encontrarnos en el caso de la administración una persona que no siendo propietario y a través de un mecanismo de administración perfectamente podría estar entregando un bien en arriendo. Eso es perfectamente posible, por lo tanto, es un ejemplo que nos ubica en cualquiera de las dos alternativas. En el caso, repito, de los contratos de disposición, hay una relación con patrimonio de las partes. En el caso del de administración, tal vez como para ir adelantando, se refiere a temas de conservación, explotación de patrimonio también de las partes,
pero sin modificación sustancial de patrimonio. Esa tal vez es una diferencia entre lo que es estas clasificaciones de administración y disposición. Y tal vez viéndolos con el ejemplo, y aquí quisiera hacer una acotación, y es que en la presentación que yo les había pasado estaba citado el artículo 1255. Yo quisiera que agregáramos el artículo 1253 a esa presentación. Ya en esta ya está incorporado, pero que tal vez ustedes lo agreguen porque el 1255 está referido al Poder General, que es el que nos da amplias potestades de administración. Pero el 1253 refiere a la posibilidad de exposición de patrimonio a través del Poder Generalísimo. Entonces, tal vez nada más esa era la aclaración. Ahí están ejemplos, ¿verdad? De esquemas de contratos que podían estar referidos en uno y en otro caso. Jocelyn levantó la mano. ¿Tiene la palabra? Sí, profe, gracias. Si puede volver un momento a la otra Claro. diapositiva. Listo. Es que no apunté algo. Ya, gracias. Con todo gusto. En realidad la idea no es hablar extensamente del contrato de mandato, porque es un contrato que vemos con detalle en el segundo curso, pero nada más quería referirles a eso. Y tal vez podríamos sí leer el artículo 1253, que habla del poder generalísimo. Veamos nada más la parte introductoria de ambos artículos. Tal vez empecemos y si nos pudiera ayudar Alberto con el artículo 1253 que se refiere al poder generalísimo. Alberto, si lo tiene a mano. Sí. Espero que no escuche mucho escándalo, nada más. En virtud del mandato o poder generalísimo para todos los negocios de una persona, el mandatario puede vender, hipotecar y de cualquier otro modo enajenar o gravar toda clase de bienes, aceptar o repudiar herencias, gestionar judicialmente, celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poder excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales la ley exige expresamente poder especialísimo. Vean que el poder generalísimo casi que lo que hace es, salvo algunos efectos de carácter especialísimos, que ya únicamente corresponde a una persona determinada por su misma condición, casi que lo sustituye. En el tanto que el poder general lo que viene es a conferir amplias facultades de administración. La pregunta que hace, perdón, para ver quién hizo la pregunta, creo que fue Sofía. Paula. Paula. Paula pregunta que si por medio del mandato se puede aceptar una donación. Si se revisa el artículo que acabamos de referir en 1253, Paula, y habría que diferenciar cuál es el tipo de mandato. Porque si volvemos a repasar el caso de la norma que estaba contemplada aquí, ahí confiere amplias posibilidades de disposición. Habla, aceptar herencias, celebrar toda clase de contratos, ejecutar los demás actos jurídicos que podría ser el poder. Cuando hablamos de que puede sustituirlo, en ese caso, si tiene poder generalísimo, sí lo podría sustituir en el caso de una aceptación de una donación. Alberto levantó la mano. Sí, es que me parece muy interesante porque, digamos, el poder especialísimo también tiene, digamos, como específicamente la función de aceptar donaciones y autorizar donaciones. Entonces, no sé si, digamos, aquí se excluiría el poder generalísimo o simplemente se tomaría como que el poder generalísimo también lo abarca, porque al final dice los actos para los cuales la ley exige expresamente el poder especialísimo. Y entre eso está la donación. Entonces, no sé si en ese caso se excluiría o también se puede incluir. Vamos a revisar el poder especialísimo. Y es que también depende del tipo de donación, ¿verdad?
porque si revisamos el artículo 1256, de ahí califica dependiendo si tiene de por medio un tema de registrabilidad, ¿verdad? Y de otorgamiento en escritura pública. Vamos a ver, más bien, en el caso de la donación. Hay un artículo en el caso de la donación. Sí, es que el artículo 1408 dice que, bueno, esto no es para aceptar la donación, sino para donar en nombre de otros se necesita poder especialísimo. Sí, para donar, sí. Sí, correcto. El 1408 lo señala. Es que la pregunta que hace Pablo es interesante. Tal vez nada más habría que hacer alguna diferenciación, Pablo, porque vamos a ver, el mínimo tiene que tener poder generalísimo. Esa sería como una regla. ¿Por qué? Porque está disponiendo y por lo tanto está afectando el patrimonio. Y por eso yo decía, ¿qué sería lo que está donando? Dependiendo de lo que se done, podría generar algún tipo de, digamos, de diferenciación. Porque el artículo le decía, por ejemplo, bueno, el 1256 establece que lo que se tiene que inscribir en el caso de los poderes, ¿verdad? Pero también en el caso de la entrega o la donación, hay algunos bienes que no son susceptibles de inscripción. Y por lo tanto, la publicidad registral ahí en realidad no es como tan relevante, ¿verdad? Incluso hasta para aceptarlo. Pero en el caso del Poder Generalísimo, la norma, el artículo que leyó Alberto, me parece que habla genéricamente de facultades de disposición. En la parte específicamente donde dice celebrar toda clase de contratos y ejecutar todos los demás actos jurídicos que podría hacer el poder dante. Y después inmediatamente viene la excepción a la que Alberto se refirió, excepto los que conforme a la ley deben ser ejecutados por el mismo dueño en persona y los actos para los cuales se exige expresamente poderes especialísimos. ¿Eso qué implicaría? Por ejemplo, si estamos hablando de donación, pero entregando en donación, aplicando el artículo 1408, ahí obligatoriamente tendría que tener poder especialísimo. Caso contrario, con el poder generalísimo podría ser suficiente para poder recibir la donación. Perfecto, profe, gracias. ¿Sí le quedó claro, Paula? Sí. Ah, perfecto. Bueno, gracias a Alberto también por la lectura y por las aclaraciones correspondientes. Bueno, y después lo que les iba a decir, en 1255 habla de poder general. Vean la diferencia de lo que es la posibilidad de disposición de patrimonio, con esa excepción que ya Alberto nos refirió, por ejemplo, de que se pida. Es igual un contrato de disposición, solo que más calificado, ¿verdad? De 1408. Pero veamos la diferencia en el caso del poder general. Revisemos el encabezado nada más del artículo 1255, Alberto. Por el poder general para todos, alguno o algunos negocios tiene el mandatario respecto del negocio o negocios a que su poder se refiere, amplia y general administración, comprendiendo estas las facultades siguientes. No le damos eso porque igual es bastante largo y no es la idea. Nada, y además lo vamos a retomar en el segundo semestre cuando vamos a la figura del contrato del mandato. Nada más ese encabezado, ¿verdad? Que nos dice amplia facultades de administración. Bueno, y ahí están los diferentes supuestos que están contemplados. Es importante, ¿verdad? Entender que la diferencia entre un poder entre el otro.
Yo creo que nos estamos adelantando, pero a propósito de la pregunta, me parece que me parece interesante de Paula. El contrato de mandato se divide en poder general, en poder generalísimo, poder especial y poder especialísimo. Bueno, hay otros tipos de mandato, ¿verdad? Está también el mandato judicial, que es el que se confiere para desarrollo de uno o de varios procesos en la vía judicial. Pero entre menos complicadas sean las funciones de un poder, así serán las distribuciones de contrato de mandato. El contrato especial es para un acto determinado. El contrato general es para efectos de administración. El contrato generalísimo es para efectos de disposición. Ya casi que lo que les decía sustituye al poder dante. Y el especialísimo son casos muy, muy particulares en donde se requiere un poder de esas condiciones para actos determinados que, repito, no nos vamos a meter mucho en eso, pero que es importante por lo menos que ustedes los conocieran. Interés de la distinción, de determinar cómo actúa una persona, por ejemplo, si está actuando en disposición de carácter de tener facultades de disposición de un patrimonio o que simplemente está realizando actuaciones como administrador. Un otro efecto importante es en relación con la afectación que puede tener una persona que realiza actos en fraude de acreedores y que yo puedo llegar y actuar y decir, no, usted está actuando en condición de disposición, pero lo está haciendo como en forma fraudulenta. En ese caso, el ordenamiento jurídico le da la posibilidad, catalogando como un contrato de disposición, dejarlo sin eficacia para que no se afecte un interés que lo fue en función de una actuación contraria a la ley. Ese sería el sentido de la acción pauliana. Yo sé que ustedes no han visto todavía la acción pauliana, salvo que lo hayan visto en algún momento en obligaciones, pero la acción pauliana tiene la condición de que hay alguien que realiza un acto de disposición con la intención de afectar un patrimonio de acreedores. Y entonces la acción pauliana lo que hace es alguien que no participa del contrato solicita al juez que ese contrato se torne ineficaz para que no le afecte sus intereses. Eso es un poco, le digo, en pocas palabras, lo que es la acción pauliana. Y yo sé que tiene muchas aristas, ¿verdad? Y mucha profundidad que ustedes la van a ver ya posteriormente en el curso de juicios universales, pero como para que tengan una idea de en qué consiste. Repito, es un acreedor actuando frente a una actuación que afecta patrimonio por parte del deudor. Esos tres contratos también, los contratos de adhesión, de libre discusión y los contratos tipo. Vamos a ver la diferencia entre unos y otros. El contrato de adhesión tal vez es el que hemos visto más, incluso ya hasta referimos el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. Ya lo leímos, lo analizamos aquí en clase. También vimos el artículo 1023 y es un contrato en donde hay una parte que establece una serie de condiciones y se las presenta a la otra para que lo acepte o no. Entonces, este es el contrato, las cláusulas son estas, las puedes revisar, pero difícilmente se va a generar alguna variación en esas cláusulas establecidas. En ese sentido se habla que hay una afectación de alguna manera a la libertad contractual, porque yo tengo que adherirme a las cláusulas que la parte previamente está estableciendo. Y bueno, y recordemos en este tema, espero que lo recuerden, que habíamos visto que el contrato de adhesión tampoco es que sea irrestricto. Existe alguna posibilidad de modificación en sede administrativa, en sede, digámoslo así, o previa, en forma sustantiva, antes de llevarlo a la vía judicial. Y si no, el juez también tiene toda la posibilidad de venir a ordenar una modificación de cláusulas
que sean leoninas o que sean abusivas en contra del interés de la parte que está firmando ese contrato. ¿Alguien levantó la mano? No. El contrato de libre discusión es el contrato más abierto. ¿Qué significa? Las partes se ponen de acuerdo y dicen, esto es lo que yo quiero, y se ponen de acuerdo con algunas, disposiciones que se van a contener en el contrato, y entonces la otra le dice, bueno, pero es que yo quiero esta redacción, y le dice, no, yo se lo acepto, pero con estas variaciones. Eso es un contrato de libre discusión. Las partes se ponen de acuerdo para llegar al fin y al cabo, a través de ese proceso de relaciones de autonomía de las voluntades, a cláusulas que al final las partes acuerdan. Esta vez es que se acerca más a una libertad contractual en su máxima expresión. Y después tenemos otro que también, bueno, podría decirse que tiene alguna semejanza con el contrato de adhesión, que es el que también está regulado de forma general. Son como contratos de forma genérica. Por ejemplo, si ustedes me preguntan tipos de contratos para cada uno, en el caso de los contratos de adhesión, hablamos cuando nosotros los vimos en el caso de los contratos de seguros. Esos son contratos de adhesión. Los contratos de libre discusión podría ser un contrato de compraventa, en donde las partes se ponen de acuerdo con las diferentes alternativas. Priscila está haciendo un comentario en el chat, dice, los términos de uso y condiciones que se deben aceptar para utilizar diferentes aplicaciones entrarían dentro de los contratos de adhesión. Muy interesante la pregunta de Priscila, porque podría ser, Priscila y el resto de la clase, que nos enfrentemos frente a contratos que podamos tener mezcla de naturaleza en esa categoría. ¿Cómo? Por ejemplo, que el contrato principal sea un contrato de libre discusión, pero que tenga referidos algún tipo de anexos, condiciones, que es así, las partes dicen, vea, yo a usted le puedo modificar esta parte, pero esta parte que viene en la lista de condiciones, definitivamente esa no se toca. Entonces, como una mezcla, Priscila, entre un contrato de discusión y un contrato de adhesión. El contrato de discusión sería como el contrato principal, y elementos accesorios podrían ser parte de un contrato de adhesión. No obstante, le comento, también podríamos tener contratos de adhesión puro que a su vez tengan anexos que también sean contratos de adhesión, o que sean elementos propios de un contrato de adhesión. En ese caso sería un contrato de adhesión en sentido estricto, ¿verdad? Pero repito, podrían darse mezcla entre esas dos figuras. Por ejemplo, si se diera un contrato principal de libre discusión, pero que tenga anexos o condiciones o elementos, digamos, que están separados de contrato principal, que podrían ser de adhesión. ¿Sí quedó claro, Priscila? Sí, está lloviendo mucho, entonces no sé si me escuchan. ¿Perdón, Priscila? Está lloviendo mucho en mi casa, no sé si me escuchan. Sí, se oye como cortado. Bueno, sí quedó claro, gracias. Ah, ok, perfecto, gracias. Les decía que el contrato tipo se acerca un poco a lo que es el contrato de adhesión. ¿Cuál sería la diferencia? Que es un formato, llamémoslo así, un machote, que las partes utilizan para determinado contrato. ¿Cuáles contratos utilizan tipo? Que podrían también ser contratos de libre discusión. Los contratos de arrendamiento. No es la primera vez que alguien llega a buscar un local, un inmueble, y ya le doy la palabra a Jenny, y la persona llega, el arrendante, sea el dueño o un administrador, le dice, sí, nosotros utilizamos este machote. Ese sería un contrato tipo. Y la persona dice, pero ¿por qué no me cambian esta cláusula? ¿Y por qué? Podría ser que sí la cambien por ser tipo, ¿verdad? En el caso de los de adhesión, normalmente no los cambian. Ese tipo de contrato tiene incluso una problemática que puede generar una patología, que a veces se puede modificar la normativa y los contratos se mantienen.
Yo conozco un caso de contratos que se utilizan para alojamiento de estudiantes cerca de universidades que iban a ocupar apartamentos y les entregaban un contrato tipo y le decían, aquí está, fírmelo. Y era nada más un listado clausulado y abajo firma arrendatario y firma arrendante. Y por ejemplo, una vez me pasaron un formulario de estos y aparecía, por ejemplo, que el incremento se iba a hacer porcentual por año. Ya nosotros habíamos hablado que eso no está permitido, ¿verdad? Hay una norma, el artículo 67 de la Ley General, Ley Reguladora de Arrendamiento Urbano y Suburbano, que establece que no se puede modificar, salvo las reglas que contiene esa norma, que está determinado por aspectos de inflación. Y hay gente que por ser un contrato tipo todavía lo mantiene. Bueno, esos son problemas que generan los contratos tipos que repito, son como clausulados que están ahí tipo machote, que se establecen y que las partes simplemente llegan y lo firman. En su orden pidieron la palabra, vamos a ver, aquí los tengo. Jenny Caleb. Buenas noches, profe. No, yo creo que ya usted me contestó. Es que iba a poner el ejemplo de los contratos, digamos, de las tarjetas de crédito, ¿verdad? No la letra de cambio en sí, sino como el contrato que va adjunto a esa letra de cambio que en algunas entidades financieras se genera. Pero ahora que usted explicaba, dice que a veces se puede cambiar, ¿verdad? Alguna de la normativa que ahí se detalla. Entonces, ya me quedó claro que en este caso sería puro un contrato de adhesión, por lo menos lo que Sí. corresponde a un contrato de tarjeta de crédito, porque yo no la puedo cambiar, No, los contratos de aunque me digan que es adhesión. un machote, digamos. Sí, los contratos de tarjetas de crédito normalmente son contratos de adhesión. Y le presentan uno páginas de páginas, algunos con letra más pequeña que otra, y al final son cantidades de clausulado y los entes financieros que se encargan de emitir este tipo de tarjetas de crédito o de débito, de ellos difícilmente, más yo creo que no permiten por reglas del mismo banco variar algún tipo de cláusulas. Si la persona no le parece, muy decentemente le dice, nosotros no le podemos entonces dar el servicio, tendría que ir a otra entidad financiera. Profe, y en este caso un contrato, digamos, de comodato, ¿podría considerarse a su vez como un contrato tipo o no? Podría encontrarse alguna situación. El contrato de comodato, para efectos de que de todos entendamos, el contrato de comodato es un préstamo de inmueble, para que todos lo entendamos. El contrato de comodato lo podríamos incluir en un contrato de libre discusión, pero no sería extraño que apareciera un contrato tipo y que alguien diga, no, yo le doy esto en préstamo, pero bajo estas reglas, que yo ya las tengo preestablecidas. Entonces podrían ser de libre discusión o tipo. Gracias, profe. Con gusto, Jenny. Caleb. Sí, profe, no era para igual dar el ejemplo ahí. Bueno, yo aquí arriendo un apartamento en San Pedro y sí, total, a todos nos dan Pero el Caleb, mismo. una pregunta, ¿usted es arrendante o es arrendatario? Yo soy el que alquila es el arrendante, ¿verdad? A ver si estoy bien con ¿Usted es qué, ustedes. perdón? El que alquila es el arrendante, ¿verdad? O sea, yo soy el que estoy pidiendo acá. Vamos a ver, el que entrega el bien para que otra persona lo utilice es el arrendante. Ok, El que, no, yo soy el el que, arrendatario. el que lo utiliza es el arrendatario. Ajá, sí, es que a veces se me cruzan los cables. No, tranquilo, Eh, estamos aprendiendo también. Entonces sí, me pareció curioso que, digamos, a todos los que llegamos acá nos dan el mismo contrato, pero a veces sin expresar nada, sin, digamos, que silencio positivo, entre comillas, Sí, el contrato se va renovando solo, digamos, sí. porque aquí este contrato que yo vivo acá hace 3 años, ya casi 4, pero el contrato estipulaba que el contrato era por término de 6 meses, pero nunca lo hemos vuelto a renovar. Y otra cosa curiosa
es que, digamos, en las cláusulas se establece que aquí estaba prohibido el tener mascotas, ¿verdad? Pero fíjate que llegó la pandemia y todas las personas acá empezamos a tener mascotas y los arrendantes no tuvieron ningún problema, pero digamos, el contrato sigue diciendo, Caleb, los arrendatarios. sí, los arrendatarios, perdón. Bueno, los dueños de acá del edificio son los que, ¿verdad? Que no tuvieron ningún problema, pero O sea, aún así, no pusieron problema. Sí, porque me parece que lo que hicieron fue entender una realidad que se estaba presentando. ajá, Ahora, también, Caleb, quiero contarle que muchos de esos contratos tipos tienen regulaciones que son completamente ilegales. Por ejemplo, un arrendante no puede venir y decirle a un arrendatario, le alquilo por 6 meses. Bueno, en ese caso, tratándose para vivienda, ¿verdad? Porque ya habíamos visto que hay una norma en la ley de arrendamiento urbano y suburbano que establece que el plazo mínimo son 3 años y es en favor del arrendatario. Si el arrendante pone y le dice 6 meses, perfectamente el arrendatario, ya estando en el lugar, puede decir, no, yo no me voy a ir a los 6 meses, yo me quedo porque yo tengo una protección de 3 años. Y vea que usted está diciendo que ya lleva casi 4 años. En sí, ese caso, lo que se produce es, al cumplir los 3 años, se produce una nueva prórroga que está contemplada también en la normativa de un nuevo plazo de 3 años más. sí, es que, digamos, ahora que vos estás diciéndonos esto, mira, voy a leer la cláusula para que digamos, porque sí, me parece que sí está trazado. Que dice, bueno, tercero, este contrato lo es por el término de 6 meses contados a partir de 7 de junio de 2020 hasta el 7 de diciembre de 2020. Contrato que puede ser prorrogado por acuerdo de ambas partes, que los arrendantes tienen libertad contractual de fijar un precio diferente del presente en casos excepcionales, teniendo en cuenta la voluntad y el consentimiento expreso por los arrendatarios por medio del presente contrato. Y luego viene, caso en el cual deberá suscribirse un nuevo contrato, el cual incluirá un aumento del 10% en el precio del alquiler mensual por devaluación, Perdón, ¿un aumento de qué, perdón? del 10% en el precio del Ve, alquiler mensual. Pero a mí nunca me ha aumentado el precio. esa cláusula es ilegal. Mm, Esa cláusula usted aplica el artículo 1023 del Código Civil y simplemente se tiene por no puesta, porque el aumento en los contratos de arrendamiento está afectado por las disposiciones del artículo 67 de la Ley de Arrendamiento Urbano y Suburbano. Por lo tanto, aunque lo pongan, y repito, es como un contrato tipo que le ponen a la gente para que tengan alguna referencia de a qué atenerse, son cláusulas que tienen que entenderse tanto en el plazo de lo que usted leyó como en el tema del precio. Los dos son cláusulas que tendrían por no puestas, tenerse por no puestas y referirse a lo que establece la normativa. Vea, por ejemplo, el caso que usted ponía de lo de los animales. Ahí más bien son los arrendatarios, los inquilinos, los que están introduciendo animales y no lo tenían contemplado. Ahí en ese caso lo que existe es una tolerancia por parte de los dueños, de los propietarios o los administradores para que los arrendatarios puedan accesar a animales y llevarlos a sus apartamentos y no genera problema. ¿Sí? sí, perfecto, profe. No, igual, digamos, esta cláusula a mí personalmente nunca se me ha aplicado. O sea, yo he pagado el mismo precio acá desde hace ya casi 4 años. Entonces yo creo que fue por eso, por esta ley que pasó. Sí, por la ley, el artículo, péguele una revisada, Caleb, al artículo 67 de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano. Ahí están las reglas, no me voy a meter a explicarlas ahora porque tiene varios aspectos a contemplar.
Por ahí hay un plazo, digamos, que tiene contemplado que si la inflación no llega al 10% subirá por el porcentaje que se establece en forma anual. El problema es que la inflación en los últimos años, incluso en algunos casos, resultó negativa, lo que le llamaban deflación. Entonces, por lo tanto, no había posibilidad de que se incrementara el monto del arrendamiento. Sobre el 10% tiene que recurrir a índices del Instituto Nacional de Estadística y Censo. Y ahí es donde eventualmente tiene todavía más problemas. Lo que pasa es que, repito, sería cuando supera el 10%. Pero le digo, no es que aplica automáticamente como se daba antes de la regulación del artículo 67, en donde sí era que casi automático el aumento del 10% anual. Bueno, ahí Anthony, vamos a ver qué fue lo que puso. Ahí está el porcentaje del Ministerio de Vivienda y Asentamiento. Sí, ahí está ahí está el aporte de Anthony, me parece bien. Dice, Anthony, si quiere lo leo usted, el párrafo ese de introducción de esa página. Un momento. Bueno, por ejemplo, aquí dice el Ministerio de Vivienda, perdón, y Asentamientos Humanos, en cumplimiento de lo establecido en la ley número 9354, denominada, bueno, reforma de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, dice que el índice de precio interanual a aplicar para el reajuste anual máximo del alquiler de vivienda, artículo 67 de la ley, para el mes de marzo, eso se va actualizando dependiendo del mes en el que estemos. Ahorita no es actualizado, es de 5.79. Entonces, ese 5.79 es el porcentaje máximo que se puede aumentar ahorita si los 12 meses del contrato son, digamos, se cumplían en marzo. O sea, si yo inscribí el contrato a partir de marzo del año pasado, por ejemplo. El porcentaje anterior representa la inflación acumulada de los 12 meses anteriores, interanual, y es emitido oficialmente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Y ahí también se pueden consultar otros valores de otros meses. Entonces, creo que es importante. Sí, gracias, Anthony. Esa referencia que nos hace Anthony es la concreción de lo que establece esa reforma que se le hizo al artículo 67 de la Ley General de Arrendamiento Urbano y Suburbano. Y que, bueno, lo que trataba precisamente fue como de regular un poco algún desorden que se tenía en temas de lo que era la aplicación de los incrementos, que por aplicación de esas figuras como de contratos tipos se estaba generando esquemas abusivos de parte de arrendantes. ¿Sí? ¿Alguna otra inquietud sobre este tema? Andrés, levantó la mano. Sí, gracias. Nada más quería retomar lo que usted mencionaba de la tolerancia con respecto a las mascotas. ¿Qué pasaba con esa cláusula? Digamos, al dar la tolerancia, se omite, digamos. ¿O qué pasó ahí? No escuché muy bien. Andrés, la diferencia entre tener un derecho y tolerar algo es que si yo tengo el derecho a llevar mascotas, ni siquiera a tener mascotas, por ejemplo, Caleb, que nos ponía el ejemplo de él, a tener mascotas en la propiedad que está arrendando, ahí ni siquiera se discute. Yo llevo las mascotas que estén contempladas dentro de la posibilidad que yo tenga en mascotas normalmente domésticas, ¿verdad? Al lugar donde yo estoy viviendo. Es un derecho que yo tengo de llevarlas. La diferencia en el caso de la tolerancia es que el arrendante puede decir, ah, mira, yo vi que Caleb metió un perrito, metió un gato, metió un hámster en el apartamento que tiene. Ah, no le voy a hacer problema. Eso se llama tolerancia. Le toleran porque había una disposición en el contrato que decía que no se permitía la permanencia de mascotas dentro del apartamento, del piso, de la casa que se alquiló. ¿Cuál es la diferencia también con la tolerancia, Andrés? Que, por ejemplo, un día el arrendante dice, ya se acabó la pandemia, pongamos un plazo determinado, julio del 2000, eso es un plazo completamente
arbitrario, ¿verdad? Julio del 2022. Se quitaron de restricciones, todas las medidas, y hay una declaratoria de que ya no va a haber, no se va a tratar como pandemia, sino que a nivel mundial se transforma en una endemia. Y viene el propietario y dice, ah, mira, Caleb había metido un perrito, pero él tenía una disposición que decía que no podía introducir perritos al apartamento. Yo se lo toleré, pero yo voy a buscar como arrendante, voy a buscar a Caleb y le digo, Caleb, yo le permití que usted tuviera perrito, pero era que ya no más. Ya vieran que las condiciones han cambiado, yo quiero retornar a la situación que teníamos antes de pandemia y la disposición era que, y hay una cláusula en el contrato que dice que usted no podía tener perrito. Ese podría ser una posibilidad, ¿verdad? O que mantenga la tolerancia. La diferencia en la tolerancia es que se puede acabar y acabado simplemente. El que otorgaba la tolerancia le comunica a la otra parte que ya se acabó para que cambie el comportamiento que tenía. Ok, muchísimas gracias. Con todo gusto, Andrés. Yo creo que vamos a ver, terminaríamos nada más con esta parte de cuál es el interés de la discusión. Importante, a los contratos de adhesión que sí están completamente establecidos, regulados, vean que lo teníamos en el artículo 42 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, se le aplica con severidad el principio contra proferentem. ¿Qué significa eso? Proferente es el que propone. Eso significa que en caso de interpretación se favorece el interés de la persona que acepta el contrato por vía de adhesión. ¿Cuál es el sentido de ese? De una parte que se puso a redactar el contrato y la otra simplemente lo aceptó. Por lo tanto, en casos de interpretación, favorece a la persona que suscribe el contrato de adhesión, no al que lo propuso. Este sería, sí, porque ya meternos con contrato, nos queda para el próximo viernes. El próximo viernes, sí les digo que sí estaríamos ya terminando este capítulo de la clasificación de los contratos. Este es muy interesante y pareciera que es un poco complicado. Yo les sugeriría, y les dejo ahí como tarea, que lean un poquito sobre el contrato causal y el contrato abstracto. Hay un caso que se plantea, hay un desarrollo de una venta de un vehículo en el texto que estamos analizando de parte del profesor Torrealba. Denle una leída para comentarlo aquí en clase. También vamos a ver un caso muy interesante que le ocurrió al Banco Nacional. Entonces, por ahí como que les quede de tarea revisar esos casos y otros casos que están planteados con el resto de figuras de tipos de clasificaciones de contratos que estaríamos terminando de ver el próximo viernes. Vamos a detenernos aquí por unos 4 minutos. A las 7:07 estaríamos regresando.